Talking Ben es uno de esos juegos donde tienes que cuidar de un ser virtual, como en Pou, que te quiere y repite lo que dices, como en Pou. Sin embargo, desde un inicio, Ben ha ocultado un lado oscuro, escondiendo terribles secretos, y siendo realmente uno de los juegos más perturbadores que existen una vez descubrimos la verdad detrás de él, sobre todo si decides jugarlo a las 3 AM. Así es que es por eso y mucho más que hoy toca ver la oscura historia detrás del juego y cómo un simple perro puede ser realmente el diablo, más o menos. Talking Ben se basa en interactuar con este pequeño perro llamado Ben, al que se le tiene que alimentar, dar de beber, hacerlo eructar, llamarlo y llevarlo a experimentar con extrañas sustancias, manteniendo la principal característica de estos juegos en que escucha todo lo que decimos cuando baja su periódico y lo repite. Aparentemente, este perro siempre ha estado en su sillón sentado, leyendo el periódico y contestando llamadas, aunque lo más intrigante de este personaje es que se la pasa experimentando en su laboratorio, haciendo mezclas con sustancias muy peligrosas e inestables. Así es que los orígenes de Ben se remontan a una vida siendo un perro de una familia común, en la que cuidaban de este y le habían enseñado a llevar el periódico a su dueño, quien siempre se la pasaba en su sillón leyendo. Algunas veces veía un gato abandonado en el callejón a un lado de su casa, pero Ben no le hacía caso y se la pasaba disfrutando de su hogar. Solo que el dueño de Ben no era tan común como su familia, pues este se la pasaba experimentando para hacer más inteligentes a los animales, pues soñaba poder conversar con ellos. Algunas veces el científico estudiaba a Ben para entender el cómo funcionaba el cerebro de los animales. Así es que pudo construir una grabadora de voz que podía hacer que su mascota repitiera todo lo que le decía, con la intención de que esto le sirviera como práctica para poder hablar con él, intentando de esa forma que Ben aprendiera. Y aunque funcionaba muy bien el invento, Ben no parecía aprender el lenguaje por más pruebas que le hicieran, por lo que su dueño sabía que tenía que usar un método más invasivo para conseguir que la inteligencia de los animales se desarrollara tanto como para poder hablar, por lo que empezó a experimentar en una sustancia que pudiese brindar tal cambio en estos seres, una a la que denominó el factor talking, o factor hablador. Pero a pesar de que Ben era el animal con quien más experimentaba, no podía correr el riesgo de dañarlo con alguna prueba fallida, por lo que decidió ir a buscar al gato del callejón que siempre se la pasaba en la basura de su familia, llevándolo a su laboratorio y comenzando a experimentar con él, dándole distintas sustancias que comenzaron a cambiar al gato y añadiéndole cualidades antropomórficas, pues ahora se podía parar recto y parecía comunicarse con él cuando interactuaban, pero seguía sin hablar por sí mismo, por lo que el creador adaptó otra máquina grabadora de sonido para intentar con el mismo método de aprendizaje que intentó con Ben, dándole una voz más chillona para diferenciar de la grave de su perro. Pronto vio como ese gato se volvía más inteligente y comprendía cosas, por lo que decidió hacer el mismo proceso con Ben y ver si se repetía con éxito el experimento. Fue así como pronto Ben comenzó a tomar características del mismo estilo que Tom. Ambos se paraban erguidos y se comunicaban en cierta medida, aunque parecía que seguían sin dominar el lenguaje hablado, por lo que el científico comenzó a experimentar con un enfoque diferente, pensando que tal vez no podría partir de animales para que se acercaran al lenguaje de los humanos, sino que debía hacer que un humano se uniera a un animal y mantuviera su capacidad de hablar intacta, cumpliendo así su sueño de comunicación completa. Pero para ello necesitaba de más sujetos de prueba y sabía que había conseguido a Tom por pura suerte y que no podría conseguir más de la misma manera, por lo que desarrolló un plan para conseguir este propósito, logrando transportar a Tom a un mundo virtual en el que vivía perfectamente en el callejón, pero gracias a las habilidades que había desarrollado podía entretener a la gente. De esta forma accedía a los dispositivos de todos los humanos y así se ganaba su confianza, ocultando las verdaderas intenciones con las que había sido creado: capturar a tantas personas como le fuera posible. Así comenzó a llegar a los dispositivos móviles de todo el mundo. La gente pronto inició a descargar la aplicación y Tom podía escuchar y repetir todo lo que las personas le decían. Sin embargo, no mucho después de eso aparecieron reportes de personas desaparecidas por todo el mundo. Lo único que se sabía es que se habían obsesionado con un juego móvil en el que hablaban con un gato, pues aunque la mayoría de personas que empezaban a jugarlo terminaban golpeándolo por accidente o con intención, muchas otras comenzaban a quedarse obsesionadas con el gato y hasta se enamoraban de él, o eso decían quienes los veían por última vez. Además de que a los pocos días de que se reportara la desaparición aparecían nuevas aplicaciones para descargar, bastante parecida a la de Tom pero con diferentes animales, como Talking Baby Hippo, Talking Larry the Bear, Talking Harry the Hedgehog, Talking Rex the Dinosaur, Talking Robbie the Robot, Talking Bactery John, Talking Santa, Talking Gina the Gyraffe o Talking Lila. Los investigadores del FBI junto a la Interpol comenzaron a hacer sospechas de estas aplicaciones, por lo que mandaron a investigar a la compañía, encontrando así la conexión con el científico.
Cuando el científico se enteró que estaban dando con su rastro y sería capturado, decidió mandar a Ben a un mundo virtual que fuera una copia de su casa y laboratorio, mientras que él comenzó a beber una sustancia oscura bastante misteriosa. Cuando la policía llegó, evacuó a los demás miembros de la familia del científico y entraron directamente al laboratorio. Nadie supo qué fue lo que realmente ocurrió, pero se dice que ningún oficial que participó en la operación sobrevivió, sellando la casa para evitar que cualquiera pudiera entrar o salir del lugar. Además, cancelaron todos los juegos que tenían que ver con los casos de desaparición, pero al no encontrar ninguna sospecha con Tom y un juego de un perro llamado Ben que había sido subido a las 3 AM del día de la redada, decidieron dejarlos públicos para callar los rumores de lo que había pasado y aparentar que solo era una compañía que la pasaba mal y tenía que cerrar algunos juegos, y un empresario anónimo se quedó con la empresa. Mientras tanto, Ben había sido transportado a un lugar igual a su vieja casa, y se la pasaba en el sillón en el que antes su amo leía, y tenía un periódico de Tom y algunos de los Talking Friends que habían antes de que fueran cancelados. Ben se la pasaba tanto así que se quedaba dormido, pero pronto fue descargado por personas que empezaron a interactuar con él, y él parecía ignorarlas, pero cuando le quitaban el periódico repetía todo lo que le decían, además de que le daban de comer y beber. A veces lo obligaban a eructar tanto como ellos quisieran o le daban golpes, pero pronto Ben comenzaría a recibir unas extrañas llamadas en su teléfono naranja, llamadas que nadie más podía escuchar más que Ben y que provenían de su viejo amo, el científico, quien ahora se comunicaba con él de esta manera para comunicarle qué era lo que debía de hacer para seguir con el plan y aumentar su inteligencia, dándole así acceso a su laboratorio para seguir experimentando en una mejor fórmula. Así es que Ben tenía que ser más cuidadoso que Tom para que no los volvieran a atrapar. El científico había ideado un plan para esto, haciendo que Ben tuviese una puerta a las 3 AM para salir del lugar virtual en el que estaba y así poder capturar a la persona que deseaba y que el científico pudiese continuar con sus experimentos. Fue así como Ben consiguió llegar al teléfono de uno de los directivos del estudio, quien parecía jugarlo con normalidad, siendo justo a las 3 de la mañana que el perro salió al mundo real para modificar las decisiones del directivo y hacer que todo fuera según el plan del científico, llenándolo de sueños que le indicaban qué hacer, por lo que decidió crear una nueva entrega de Talking Tom para ver si podía ganar más éxito y para que Ben pudiera salir a molestarlo, además de idear Talking Tom and Ben News, algo que podría hacer que la fama de ambos se juntara y llegara a más personas aún. Pero cuando comenzaron el noticiario también hubieron bromas debido a que se tenían un poco de rencor. Pero esto en cuanto a las personas que siguieron descargando más de estos títulos en sus móviles y dándole acceso a Ben para que pudiera salir a capturar a más personas. Un día el ejecutivo que manipulaba a Ben no podía dejar de soñar en las ideas que quería Ben, viendo destrucción y desapariciones, por lo que se despertó y decidió abrir su aplicación de Talking Ben para ver cómo estaba, solo que esto lo hizo justo cuando dieron las 3 AM. Al hacerlo, de pronto fue teletransportado a una especie de oficina muy grande, algo parecido a un cuarto trasero de un gran edificio. Mientras avanzaba, vio a Ben sentado en su sillón, quien estaba hablando con el científico, pero cuando se acercó, este colgó y un extraño ser oscuro salió desde atrás tomando a Ben mientras el ejecutivo corría. Cuando miró atrás, Ben había desaparecido y al regresar a buscarlo, vio como esa cosa estaba desquitando su ira contra su amigo Ben. Pero justo entonces fue que vio el laboratorio y se dirigió enseguida a este, pues ya había combinado varias sustancias junto a Ben mientras jugaba y sabía cómo funcionaban. Así hizo una que pudiera quemar a este ser, pero Ben parecía también haber sido destrozado. El ejecutivo estaba triste por haber perdido a su amigo, pero cuando regresó donde estaba su sillón, lo encontró de nuevo. Este le dijo: "Gracias por salvarme de ese experimento fallido. Como recompensa, no te convertirás en uno similar, sino que te haré lo mismo que le hacíamos a los humanos que enviaba Tom al científico". Fue así como el ejecutivo fue dado por desaparecido, mientras se publicaba un nuevo juego llamado Talking Pierre, juego que también tuvo mucho éxito a las personas y hacía que más gente llegara, por lo que vendió la orden a Tom de que podía seguir capturando a gente que quiera para sacar más juegos, por lo que llevó a Tom a Angela, una humana de la que se había enamorado. Tal fue el éxito de esto y la cautela del trabajo que no volvieron a vincularse las desapariciones con estos títulos de Talking Friends, pero Ben sabía que podía aprovecharse de la fama de Tom mientras él se ocupaba del ámbito científico, así que comenzaron a centrarse en este y mejorar su imagen, sacando cientos de juegos para llegar a más personas, mientras Ben perfeccionaba la inteligencia de todos, y pronto avanzaron tanto que Ben decidió crear una ciudad donde los Talking Friends vivieran y de la que hasta una serie sacó, expandiendo más y más el alcance de estos seres, cuyo único propósito que tenían era conseguir más humanos para mejorar su inteligencia sin importar el fin de las personas que terminaban convirtiéndose en monstruos que se ocultaban en el fondo de estos juegos. Así es que si tienen algún juego de los Talking Friends, especialmente alguno donde Ben el perro o Tom el gato aparezcan, tengan cuidado de no jugarlo a las 3 AM, pues igual los transforma en seres de los que nunca podrán escapar. Y pues esta ha sido la historia de Talking Ben a las 3 AM. Si al video les gustó, no olviden dejar alto like y comentar sus experiencias personales con este juego maldito. Ya sin más que decir y esperando que les haya encantado,
¡Me piro vampiro!